Bueno. Les damos una cordial bienvenida a todos los presentes a esta quinta jornada de trabajo de la 7ª semana académica del programa Letras para Volar de la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado de la Universidad de Guadalajara. Recordemos que el tema central de esta 7ª edición de la semana académica es nuevas concepciones de literacidad y derechos humanos, por lo que desde los trabajos llevados a cabo el día de ayer y que continuaremos el día de hoy, se busca realizar un análisis sobre los alcances que tiene el concepto de literacidad, así como su concepción como derecho humano. Es en este sentido que me complace presentar la primera actividad de este día, que va a ser una dinámica muy interesante. Se trata de un debate de exhibición con el tema Nuevas concepciones de literacidad, derechos humanos o sociales. Esta actividad está a cargo del grupo de debate de la Universidad de Guadalajara y va a conducir la dinámica Julio César Aguilar Valderas, de quien antes quiero hacer una breve semblanza de algunos de sus logros en este campo. Julio César Aguilar ha sido subcampeón mundial del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español 2016, mejor orador de Latinoamérica en el Torneo Internacional de Debate de la Universidad del Pacífico en Perú, mejor orador nacional en el Campeonato Nacional de Debate, campeón nacional de debate en el Torneo de Invierno Interuniversitario de Debate, campeón estatal de debate político en el Torneo Estatal de Debate Político del Instituto Jalisciense de la Juventud, campeón estatal de oratoria y debate público del Campeonato de Debate y Oratoria del periódico El Universal. Dejo en el uso de la palabra a Julio César Aguilar para que haga la presentación del resto del equipo y nos explique la dinámica de trabajo de esta mañana. Adelante. Gracias. Buen día a todos. A continuación, como ya nos anunciaban, vamos a tener un debate de exhibición. Este será llevado a cabo por el equipo oficial de debate de la Universidad de Guadalajara, ante lo cual pues hoy me acompañan 7 representantes más de este equipo. Primero tenemos a Francisco Salazar, él es subcampeón nacional de debate. Después tenemos a Tonatiu Bravo, él es mejor orador nacional también de debate. Tenemos a Anaí, quien es campeona estatal de debate académico. Después tenemos a Joshua, quien es subcampeón nacional. Después tenemos a Valeria,
precisamente también subcampeón haciendo pareja con Joshua. Después tenemos a Ilui, quien fue semifinalista en el Campeonato Nacional de Debate en inglés. Y finalmente tenemos a Carlos Uro, quien es también ya varias veces campeón nacional y estatal de debate. La moción que vamos a tener el día de hoy, es decir, la pregunta ante la cual vamos a debatir es si el fortalecimiento de la literacidad en México se debe buscar desde la visión de un Estado liberal o de un Estado social. Para lo cual, rápidamente, la dinámica es, somos 2 equipos de 4 personas, un equipo defenderá que se debe buscar desde la visión de un Estado liberal y el otro que se debe buscar desde la visión de un Estado social. Cada equipo tendrá una participación alternada de uno de sus integrantes, el cual va a tener la oportunidad de hablar por hasta 6 minutos. Aquí tenemos algunos miembros del equipo de debate quienes nos van a estar auxiliando con el tiempo para estarle señalando a los oradores. Entonces cada uno de ellos tendrá 6 minutos, pero durante estas intervenciones el equipo contrario puede hacer objeciones a su discurso y el orador decidirá si les da el uso de la voz para que se dé este diálogo continuo. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con este debate y les comentamos que al final también esperamos alguna ronda de intervenciones para conocer su visión respecto a este ejercicio dialéctico. Muchas gracias y vamos a dar inicio. El arma más poderosa del mundo para cambiar al mundo es la educación. Nelson Mandela. Muy buenos días. Presento nuestra postura que va a defender que se busque el fortalecimiento de la literacidad desde una visión de Estado liberal. Para comenzar con este ejercicio de debate es necesario vertir las siguientes definiciones. Nosotros entenderemos fortalecimiento como algo basado en la definición de fortalecer, que se entiende como hacer más fuerte o vigoroso algo. Se entenderá para este debate como lograr que se tenga una presencia más marcada de algo. En este caso, la literacidad en la sociedad mexicana. También tendremos literacidad como habilidad de comprender, evaluar, utilizar e interactuar con los textos escritos para participar en la sociedad, alcanzar las metas propias y desarrollar el conocimiento y potencial individuales. También tendremos deber como la necesidad de una acción con respecto a una ley, como nos dicta Immanuel Kant, y la visión de un Estado liberal será estructura estatal basada en la separación de los poderes fundamentales, que se le considera individualista, organizándose el Estado como un ente al servicio del individuo. Es abstencionista en el sentido de que no interviene más de lo necesario y lo racional, pues se le considera al Estado como personificación de la nación. También, por último, tendremos la visión social, que es un Estado, un sistema político cuya visión central es imponer al Estado la misión de garantizar ciertos derechos, considerados esenciales, por ejemplo, salud, educación, seguridad cultural, etcétera, preponderando el bien común sobre la libertad. Para hacer efectivo este ejercicio de debate nos adentraremos en el status quo, que nos dice que si bien en el desarrollo de la humanidad desde las civilizaciones más antiguas hasta nuestros días se ha plasmado en el lenguaje escrito nuestra manera de comprender e interactuar con el mundo. Hoy, más que nunca, cada individuo requiere de contar no solo con las habilidades de lectoescritura, sino del aprendizaje y de la participación en las prácticas de literacidad pertinentes a sus diversos escenarios de vida. La enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura, así como los procesos de desarrollo de la literacidad,
se encuentran entre los temas más ampliamente estudiados por distintas disciplinas de México, y esto es debido al reconocimiento de la importancia social y educativa que tiene en el desarrollo de las personas, que muestra grandes contrastes entre grupos poblacionales y regiones de nuestro país. Como por ejemplo, según cifras del INEGI del 2011, 6.9% de la población mexicana mayor a los 15 años es analfabeta. Específicamente en la población infantil de 8 a 14 años, 3.6% no sabe leer ni escribir, y de este porcentaje, el 30% no asiste a la escuela. Por lo que resulta posible que evidentemente no adquieran esta capacidad o lo adquieran tardíamente. Por lo que ambas posturas estamos de acuerdo en que es necesario que el Estado tome medidas que procuren fortalecer la literacidad. Sin embargo, nuestra postura está plenamente convencida de que esto debería de buscarse desde una visión liberal. Y para esto continuaré con nuestro primer argumento, llamado no al Estado paternalista. La actitud proteccionista de nuestro país solo contribuye al mantenimiento de una sociedad cerrada, incapaz de ser crítica y poder reclamar y exigir en favor de sus derechos, porque confundimos enormemente la diferencia entre el deber y el fin del Estado. Si será deber del Estado otorgarme las herramientas con las cuales yo puedo desarrollar la habilidad de la literacidad, sí, esto es cierto, mas no es fin del mismo obligarme a usar estas herramientas para que yo lo lleve a cabo. Esto ya me toca a mí, porque no podemos dejar toda y completa la tarea al Estado. Si dejamos de lado esta visión paternalista, existirá una corresponsabilidad, y esto es muy importante por ambas partes, tanto por el Estado como por la sociedad. Por tanto, se tendrá conciencia sobre lo que es deber del Estado, sobre lo que es el deber del Estado y lo que yo pude conseguir con mis méritos. Sobre ese punto. ¿No estás de acuerdo tú en que tiene que ser una labor conjunta entre ciudadanos y estados, y en tu estado liberal únicamente va a ser del ciudadano casi el 90%? Por supuesto que no, porque la labor del Estado es brindar las herramientas necesarias que a ti te ayuden a poderlas poner en práctica. Entonces es un 50-50. El Estado brinda las herramientas, yo las llevo en práctica. No le podemos ni dejar toda la tarea al Estado de que, oye, bríndame las herramientas, pero también acompáñame en todo el proceso. Si yo me desvío, por favor, vuélveme a guiar al camino, y tampoco se puede yo poder maniobrar mis propias herramientas. Tiene que ser una corresponsabilidad del 50-50. Continúo con nuestro segundo argumento, que es desarrollar la literacidad requiere disposición. Disposición misma que no toda la sociedad va a tener al mismo tiempo ni de las mismas maneras. Por lo mismo, se entra en un desvío, en un malgasto de recursos, y de la misma manera desperdiciamos recursos, desperdiciamos tiempo y desperdiciamos eficacia del Estado, que se puede concentrar en algunas otras cosas. Dicho esto, y más los argumentos que dispondrá los que dispondrá mi postura, concluimos con que es efectiva la intervención del Estado en un modelo liberal. Los educadores de nuestra raza deben de tener en cuenta que el fin capital de la educación es formar hombres capaces de bastarse a sí mismos y de emplear su energía sobrante en el bien de los demás. José Vasconcelos, el maestro de las juventudes de América. Muy bien. Me presento como el vicelíder de la oposición, y en primer lugar, a lo largo de esta intervención será
aclarar que las definiciones que ellos han dado las aceptamos y serán las que marcarán los límites de este debate. Segundo, estableceremos claramente qué es lo que vamos a debatir para tener una mejor comprensión. Daremos las refutaciones pertinentes a sus dos argumentos y seguido de eso comenzaremos nuestra línea argumentativa que constará de dos sólidos argumentos. ¿Qué vamos a debatir? La moción que hoy se nos presenta nos invita a valorar entre dos opciones. La primera, establecer el fortalecimiento de la literacidad desde una visión de Estado social y desde una visión de Estado liberal. Por lo tanto, el debate se centra en saber desde qué visión o desde qué punto de partida vamos a tener un mejor fortalecimiento, y es aquí donde cada uno de los equipos tenemos que abonar a cada una de nuestra carga de la prueba. El saber si fortalece mejor desde un punto de vista o desde una visión liberal o desde una visión social. Ahora, referente al status quo que ya nos daba nuestra compañera, si bien es cierto, el reto del siglo XXI efectivamente ya no es que las personas aprendan a leer o escribir, porque eso ya no basta para un mundo competitivo, porque hoy cada vez se necesitan más herramientas en un mundo globalizado y donde la competitividad está al 100%, en donde lo que aprendemos el día de hoy, quizás el día de mañana ya no nos sea apto para tener una vida óptima dentro de un mundo competitivo y globalizado, como ya lo dijimos. Antes de pasar a la refutación pertinente, tomo tu punto. Joshua, ¿tú vas a considerar garantizar la literacidad como un derecho? Vamos a dar la obligación al Estado, más que garantizarlo como un derecho, vamos a imponer que el Estado tenga la obligación para que adquiera para que lo haga propio y así se vea como una obligación para él. Ahora, pasando a las refutaciones, el primer argumento que nos daban era que no al Estado paternalista, porque nos dice que contribuye al mantenimiento de una sociedad que no sea crítica. Lo que nosotros decimos es que lamentablemente en las condiciones del México actual no todas las personas pueden comenzar a tener una educación o una calidad educativa por sus propios méritos, porque hoy vivimos en un país lleno de pobreza, lleno de desigualdad, y si permitimos que las personas por sí solas sean las que accedan a este tipo de educación, no encontraríamos un fortalecimiento verdadero de la literacidad. Por el contrario, abriríamos aún más la brecha. Por lo tanto, su primer argumento no es viable. El segundo argumento que nos da es el desarrollo de la literacidad se debe dar de forma personal, porque nos dice que se van a malgastar recursos, porque nos dice que no van a ser aprovechados de forma eficiente. Pues lamentablemente no todas las personas, y más en el caso de México, tenemos la visión de querer obtener un nivel de literacidad alto, porque no todas comprenden lo que ya hablamos en nuestro status quo, que la competitividad es cada vez más y más necesaria y que las personas debemos de seguir preparándonos. Entonces, si nosotros no estamos educados y no tenemos en nuestra mente que debemos de prepararnos, de ser competitivos y de participar en este mundo globalizado, de ninguna manera nos vamos a esforzar. Entonces debe de haber una política vertical para que así se imponga sobre las personas pero si el fortalecimiento de la literacidad para ustedes es un malgastar recursos, para nosotros no lo es. Tomo tu punto. Joshua, si no todos tienen interés en desarrollar las habilidades, ¿tú garantizas que de verdad las van a desarrollar aun cuando no quieran? Bueno, como dijimos, esta es una visión conjunta, Estado e individuo. El Estado precisamente no te va a obligar y no te va a sancionar por no adquirir estas habilidades. Lo que sí puede hacer es pone de su parte, el resto te corresponde a ti como individuo, porque el Estado te da estas herramientas para que tú entres al mundo y puedas obtener una mejor calidad de vida, y el Estado está cumpliendo con su obligación. Pasando a nuestra línea argumentativa, tenemos nuestro primer argumento, que es la desigualdad exige un sistema social. Vemos que México actualmente tiene índices de literacidad tiene altos índices de literacidad en una mala calidad, así como altos índices de desigualdad. Por lo tanto, si nosotros implementamos este fortalecimiento desde una visión totalmente liberal, pues las personas no van a poder tener acceso porque no tienen quizás la infraestructura necesaria para poder acceder, porque el Estado dice, es tu problema, tú arréglatelas, tú al final serás el que tiene que enfrentar este mundo globalizado y tú serás quien debe de enfrentar los retos del día de mañana. Por lo tanto, lo que decimos es que en el contexto actual de México no se puede llevar a cabo. Y como ejemplo de cómo estas políticas sí funcionan, tenemos el caso de la primera cruzada nacional, que orgullosamente lo digo, fue encabezada por Vasconcelos, el cual hizo que se alfabetizara a casi a la mitad de la población rural de 1921. Nuestro siguiente argumento es que eficientiza el proceso de literacidad. ¿Por qué?
Porque para que se dé este fortalecimiento es necesario que existan las herramientas necesarias, tales como infraestructura, personal humano y los insumos necesarios. Ahora, si lo implementamos desde una visión social, será el Estado quien, haciendo uso de estas herramientas, podrá tomar una conciencia de que debe seguirlas fomentando para que el individuo pueda seguir creciendo y pueda seguir desarrollándose. Y aquí quisiera lanzar algunos datos. La infraestructura de México hoy por hoy se basa en 207,000 planteles de educación básica, así como más de 25 millones de alumnos entre 6 y 14 años y más de 2 millones de trabajadores. Por lo cual, si no hacemos que el Estado se comprometa con estos recursos para fortalecer la literacidad, nada lo podrá hacer. Característico de América Latina que por las cuestiones de desigualdad que vive nuestra gente, por las dificultades que vivimos al día a día, nos creamos mucho los discursos populistas que han venido por terminar siendo el status quo actual de nuestra realidad, pero aparte de esto han terminado por diezmar y lograr reducir la eficiencia que tiene nuestro sistema. Yo vengo aquí a comprobarles el por qué la visión del Estado social ha llegado a disminuir la eficiencia que tenemos, contrario a lo que les viene a decir Joshua. Y Joshua nos pinta un mundo muy bonito en el cual el Estado se puede hacer cargo de las cuestiones más básicas y nosotros estamos de acuerdo que el Estado debe de dar un apoyo, porque es la responsabilidad del Estado. Sin embargo, ellos confunden lo que es el Estado social. El Estado social debe dar un acompañamiento directo a todas las personas en este proceso que ellos llaman literacidad, cuando ellos nos dicen el Estado nada más tiene que dar apoyo. No, compañeros, el Estado en todo momento tiene que dar apoyo, tanto en el Estado liberal como en el social. Sin embargo, lo que hace la diferencia es que en el social hay un acompañamiento y nosotros vamos a defender que no debe haber este acompañamiento directo con las personas. Se tiene que preponderar un valor que es la libertad. Pero bueno, vamos comenzando con lo que nos dice Joshua en su intervención. Primeramente nos dice que no existe la infraestructura necesaria y no se le daría la oportunidad a las personas precisamente por esas cuestiones de desigualdad. Sin embargo, Joshua, aquí estás ignorando una cuestión muy importante. Si no existe tu tarea para la OCDE, México es de los países que más invierte dinero en cuestiones de educación, gastando 8% del Producto Interno Bruto. La cuestión aquí es que no se le da un uso eficiente a los recursos que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado que tiene una política social que trata de distribuir los recursos sin una especialidad. Está distribuyendo los recursos para que se los den a todos y no estamos garantizando que haya un verdadero interés de las personas por utilizar apropiadamente estos recursos, pero además del uso apropiado que verdaderamente se esté utilizando de una manera eficiente. Y por esto ha habido claramente un índice muy bajo de crecimiento de las personas. Vemos cómo hay índices altos de deserción en la universidad. A ver, es verdad que México invierte muchísimo dinero en educación, es de los países que más lo hacen en la OCDE, pero es el segundo país dentro de este grupo de países que da educación a más personas. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que se aproveche esta inversión. Estoy de acuerdo. La cuestión aquí es que tú como Estado social quieres obligar a las personas a hacer cosas que ellas no necesariamente quieren hacer, porque tú estás dando los recursos, estás dando pautas, estás generando una cuestión que va a obligar a las personas a estudiar eso, que esto no es necesariamente lo que las personas quieren. Y sí, México es de las personas, de los gobiernos que más personas está metiendo a la educación. La cuestión es la siguiente: México ya garantizó 99% de una alfabetización. La cuestión aquí viene siendo, para el futuro, sobre tu punto, es la literacidad. Y aquí ya no estamos hablando nada más de una simple alfabetización, estamos hablando de un conocimiento mucho más específico, un conocimiento que requiere de muchas mayores habilidades, y aquí es cuando yo voy a hablar de la falta de eficiencia que hay en el uso de los recursos. Pero antes tomo tu último punto. ¿me puedes decir la diferencia entre acompañar y obligar, por favor? Sí, muchas gracias. Mira, la cuestión es que el sistema mexicano actualmente, el status quo en el que estamos viviendo, tenemos un sistema mexicano que sí, a diferencia de lo que nos dice Joshua, que es bastante contradictorio, sí se obliga a sí mismo y obliga a la sociedad
a que sea sujeto de una educación, porque yo le digo a Joshua, y no van a elevar esto a una cuestión de un derecho, y él dice, lo vamos a convertir en una obligación del Estado, pero cuando tú le das una obligación al Estado, le estás dando una garantía al ciudadano. Entonces sí es un derecho que le estás dando al ciudadano, contradictorio de lo que Joshua nos decía que no lo iban a hacer como derecho. Pero sí, cuando tú estás dándolo como una garantía al ciudadano, sí lo estás obligando, no nada más acompañándolo, estás metiendo dentro de una pauta en la cual le estás dando un camino al que él tiene que seguir. Y nosotros estamos completamente en contra de esto para la cuestión de literacidad. Pero bueno, voy a pasar al argumento con el cual les voy a comprobar esto. La cuestión es que en la OCDE, acorde a la OCDE en México, el 38% de los jóvenes que cursan la universidad no la terminan. Ahora, hay una cuestión que es el grado de deserción de las personas, que también, que acorde a Fernando Cebarro Migallón, que es el subsecretario de la SEP, de 7.5 a 8.5% de los jóvenes universitarios desertan la universidad por razones que no tienen que ver con su estabilidad económica ni social. Dejan la universidad precisamente porque no tienen interés o porque hubieron otros factores en su vida, se quisieron ir de viaje, muchas otras cosas, pero este grado de deserción está por esto, acorde al subsecretario de la SEP. Y la cuestión aquí preocupante es, precisamente por las pautas que está generando el Estado social, estamos dándole un camino que seguir a las personas. Y esto nosotros creemos que es completamente contradictorio a la libertad, al valor de la libertad que tienen estos individuos. Como ya les comprobé, la literacidad no nada más es aprender a leer. La literacidad es una habilidad que requiere de mucho mayor estudio y análisis. Entonces, ¿por qué no hacer un uso eficiente de los recursos y darle este recurso a las personas que verdaderamente quieren dedicarse a la literacidad? Porque si de esta manera se lo damos a las personas que verdaderamente están interesadas en utilizar este recurso, podemos garantizar que se le dé más recursos a estas personas que verdaderamente quieren meterse al tema y no distribuirlo entre tantos, cuando van a haber varios que van a dejar de lado el recurso, que no lo van a utilizar apropiadamente. Entonces nosotros creemos que de un Estado liberal nosotros podemos, sí, dar recursos del Estado, pero dárselos a las personas que verdaderamente lo quieren. Apoyar más a las personas que verdaderamente se van a dedicar y apoyar verdaderamente a las personas que lo van a utilizar, porque ustedes ignoran la disyuntiva que existe entre las universidades públicas y el uso del recurso público, el cual es para tener un uso eficiente de los recursos se tiene que sacrificar algo. Uno, la calidad y si no, es la cobertura. Entonces el Estado tiene que decidir entre cobertura y calidad. Y en este sentido nosotros ya estamos garantizando la educación primaria, se está trabajando para incrementar los niveles de educación secundaria y preparatoria, que sí son básicos, pero nosotros para la cuestión de literacidad creemos que es mejor la calidad para que se apoye a las personas que verdaderamente lo quieren. Muchas gracias. Para obtener habilidad de comprender, evaluar, utilizar, interactuar textos escritos, necesitamos a alguien que esté ahí, fortaleciendo nuestros conocimientos. ¿Qué es lo que pasa a lo largo de los discursos que nos han presentado los anteriores oradores? Que realmente no se atañen a la moción, no quieren ver lo que está sucediendo en realidad. Voy a enfatizar la frase con la que terminó Tonatiuh. Dice que la cobertura y la calidad, que es más importante dar calidad a dar cobertura. Nosotros decimos que es importante ambas. Y dice que de esta manera, dando calidad, que de esta manera se va a apoyar a quien quiere. Pero no, déjeme decirle que no se va a apoyar a quien quiere. Se va a apoyar a quien pueda pagar una escuela en un Estado liberal, porque se les ha olvidado decir que el Estado liberal, pues evidentemente solo se hace cargo de lo más mínimo, de lo más necesario, lo que ellos consideran necesario. Sin embargo, nosotros creemos que es mejor un Estado social. ¿Por qué? Porque de esta manera puedo garantizar que a los ciudadanos les puedan llegar más cosas. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Su primer argumento, Tona nos dice que hay una falta de eficiencia en los recursos,
que el grado de deserción es muy alta, lo cual efectivamente nosotros se lo aceptamos, es muy alta el grado de deserción, y después dice que en la universidad hay un grado de deserción del que varía del 7.5%, pero no es por cuestiones económicas, sino porque las personas se quieren ir de viaje o cuestiones así. Pues nosotros decimos, evidentemente, ¿qué es lo que pasa en un estado liberal? Pues va a suceder más esto, porque no va a haber alguien que se esté encargando, que vea que efectivamente estás haciendo lo que tienes que hacer en la escuela, que es aprender, utilizar los recursos que te está brindando el Estado para que hagas un buen uso de ello. Por el contrario, nosotros creemos que con el Estado liberal pues va a ser más probable que sucedan ese tipo de cosas, mayor deserción, no solamente por la falta económica, que es lo más importante, que además abre una brecha, sino porque no va a haber personas que supervisen, que estén utilizando bien los recursos que tienen de poder estudiar, y de esta manera pues va a haber mayor deserción. Toma tu punto. Pero es que entiendan, en el Estado liberal no va a dejar de haber escuelas, no va a dejar de haber bibliotecas, simplemente queremos que se acerquen los que por su propio mérito quieran desarrollar estabilidad. Es que sí va a haber escuelas, sin embargo, ¿quiénes van a ser los que van a tener acceso a ellas? Pues los que tienen el dinero para poder pagarla, eso es lo que está pasando. Después, ese Tonatiuh dice que nos dan los argumentos que de esta manera, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy dando la educación, pero no se va a garantizar el interés, y que esto es desperdiciar dinero. Sin embargo, nosotros no vemos como un desperdicio de dinero. ¿Por qué? Porque además del Estado de brindar apoyos económicos, va a tener, no solamente va a ser un apoyo del Estado, sino en conjunto con los maestros van a estar participando para despertar el interés en los estudiantes, para estos quieran seguir estudiando. Y evidentemente sigue habiendo una deserción, pero comparado con años atrás, esta es menor. ¿Por qué? Porque se despierta el interés en los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes quieren aprender la literacidad, quieren no solamente saber leer y escribir, sino comprender lo que están leyendo, porque saben que es importante para poder seguir avanzando. Después nos dice que se les va a obligar para que las personas puedan seguir teniendo educación. No, es que no se les va a obligar, no se les va a obligar para que estudien, porque no va a ser con una pistola, hey, tú tienes que ir a estudiar, no, sino que ¿qué es lo que va a pasar? El mismo Estado, en conjunto con los maestros, los directivos de las escuelas, pues van a ir propiciando mayores planes de estudios más convincentes para las personas, que se adecuen a la situación que está pasando actualmente. Eso es lo que nosotros decimos, y por lo tanto nosotros estamos firmemente convencidos que la literacidad se puede llevar a cabo de una manera mejor en un Estado social que en un Estado liberal. Así pues, nos dice que como va a haber una falta de eficiencia en los recursos. ¿Por qué? Porque se va a estar invirtiendo para que las personas no le estén dando uso de ellos. Sin embargo, volvemos a enfatizar, pues sí se les va a dar uso, porque de una manera no solamente es invertir, que va a haber muchísimo mejor infraestructura, y además esta va a ser pública, de acceso para todas las personas, con mayor cobertura y una calidad de una persona que va a estar constantemente apoyándote, viendo tu desarrollo, y de esta manera, si tú tienes algún baje académico, esta persona pues te va a impulsar para que sigas subiendo. Por eso nosotros creemos que es mejor la literacidad en un estado social. De esta manera paso a dar mi primer argumento por parte de siendo vicelíder, que es el de genera políticas públicas más eficientes. ¿Por qué el Estado social genera políticas públicas más eficientes? ¿Por qué? Porque si bien en el Estado social pues va a haber ligeramente una mayor recaudación de impuestos, pero ¿qué es lo que pasa? Al momento en el que yo recaudo más impuestos, pues obviamente tengo más impuestos para invertir. Entonces, si yo tengo más impuestos para invertir, de esta manera pues puedo crear mejores escuelas de mayor cobertura y de mayor calidad, no solamente dejando la calidad que ellos hablaban para unos cuantos, para los que lo puedan pagar, sino hablando de una calidad y una cobertura que sea para todos, sin importar si tienes dinero o no para pagarla. Entonces, como el Estado genera políticas públicas más eficientes, de esta manera va a haber mejor planes y recursos para encaminar al Estado mediante la recaudación de impuestos y proyectos de un Estado. Una de las formas para fortalecer la literacidad es creando políticas públicas eficientes, de modo que el Estado pueda proveer de oportunidades a los sectores desprotegidos, proporcione herramientas
y descubra mejores soluciones. Es decir, nosotros aceptamos que hay déficit, sin embargo, nosotros creemos que va a haber aún mayores déficits en un Estado liberal. Además, cabe destacar que el avance que hemos tenido ha sido muy significativo, por lo cual nosotros consideramos que la literacidad se puede llevar a cabo de una mejor manera en un Estado social que en un Estado liberal. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta este momento? Refutamos el argumento que nos presentó Tonatiuh, así dejamos muy en claro por qué es más importante. Nosotros creemos que debe haber calidad en la educación, pero también debe haber cobertura para todos, y en un Estado social se llevan a cabo las dos maneras. Además, dejamos muy en claro que no se le va a obligar, sino que se va a despertar el interés en las personas, y que no solamente va a haber un trabajo del Estado, sino en conjunto con los directivos y los maestros van a estar checando que los alumnos tengan un buen desempeño y hagan un buen recurso, un buen uso de los recursos. Por lo tanto, no sería un dinero desperdiciado, y es por eso que consideramos que es mejor el Estado social para la literacidad. A nosotros es que se han creído los mitos. Se han creído el mito del Estado superpoderoso que puede llevar cobertura y puede llevar calidad al mismo tiempo, cuando no tiene los recursos, cuando no se puede eficientar esos recursos, y cuando a todas luces el Estado por sí solo no ha podido lograr esto. Y se han creído otro mito que todo el tiempo desde niños nos han inculcado en la sociedad latinoamericana, en el individuo latinoamericano, que la escuela es la única manera de aprender y de salir adelante. Y es que eso es lo que ellos se han creído, que solamente con la escuela, que solamente con alguien que te esté acompañando vas a desarrollar alguna habilidad. Y pues por supuesto que no. Aquí tenemos 8 ejemplos con todos nosotros de que aprendimos una habilidad fuera de la escuela de una manera liberal, en la que no se nos estuvo acompañando de una manera paternalista el Estado, que nos estuvo casi obligando a aprender debate para algunos factores, sino que por nuestra propia cuenta nos fuimos acercando y fuimos desarrollando estas habilidades, y por supuesto ha sido más eficiente. Como Antes de que continúe, no he dicho nada, voy a tomar tu punto, Valeria. entonces, ¿cómo supone que la persona aprenda? Si no es en la escuela, ¿quién le va a enseñar? ¿Sus padres que tampoco estudiaron? Hay muchísimos medios, están los medios digitales, están las bibliotecas, está el ser autodidacta por ti mismo. Tú no has aprendido debate en la escuela, ya deberías de saber esto. Lo puedes aprender por muchísimos medios, no nada más por la escuela. Y esta habilidad de la literacidad se va a aprender desde otro punto. Y es que ustedes estaban también porque nos hablaban como si nosotros hubiéramos propuesto privatizar la educación, como si nosotros hubiéramos propuesto un Estado que privatice, cuando no, es un Estado liberal, un Estado que te dé la autonomía, no un Estado que te esté obligando, porque si te obliga, incluso está en la Constitución que cierta educación es obligatoria, si te está obligando, está consagrado en la Carta Magna como una obligación del ciudadano de estar estudiando. Y esto no es eficiente, no ha sido eficiente y no será eficiente. Fortaleciendo que se haga un pensamiento crítico. Y es un Estado paternalista, un Estado social, es una contradicción que un Estado de este tipo te vaya a enseñar o te vaya a fomentar el pensamiento crítico. El primer paso para el pensamiento crítico es que despierte de sí mismo, es que de una manera liberal, desde la libertad, despierte en ti mismo estas ganas de llegar al pensamiento crítico. No que alguien te diga que tienes que ser crítico. Para que el alumno despierte su interés, y es que el acompañamiento, como nos lo describe Valeria y como nos lo describen sus anteriores oradores, parece un hostigamiento ante alguien que pues no quiere estar en la escuela, no quiere aprender literacidad de esta forma desde un Estado social. Parece un hostigamiento en el que no se van a lograr resultados. Hay que entender, la voluntad del individuo va más allá de lo que el Estado quiere,
va mucho más allá de la voluntad del individuo y que si el individuo quiere desarrollar otras cosas, por otro lado, hay que respetarle la voluntad al individuo de lo que él quiere y no estarle obligando o persuadiendo hasta llegar a un hostigamiento que no va a llegar a nada, por supuesto. Después, pues también nos hablaba de esto de que ellos proponen cubrirlo, la calidad y la cobertura. Pues eso es lo que propone el Estado actual y por supuesto hemos visto que no se han logrado los resultados, no se puede cubrir los dos, el Estado no tiene superpoderes, el Estado no puede llegar a esto, por supuesto, lo que ellos nos dicen, y que genera políticas públicas más eficientes porque recauda más, tampoco viene mucho al caso porque no nos demuestra cómo un Estado social recauda más que un Estado liberal, solamente se queda en una palabra. Nos dice por qué es atingente este argumento a la tesis. No. Bueno, ahora sí, vamos al siguiente argumento, en el que hablamos en este argumento de la extensión de que nadie está obligado a lo imposible, ni siquiera el Estado. Y como ya se los mencioné, el Estado no es superpoderoso. El Estado, fortaleciendo la literacidad desde un punto de vista social, estaría sobrecargado. ¿Por qué? Porque ahora el Estado mexicano tiene importantes retos de cubrir los rezagos que se tienen en educación desde la reforma educativa que pues no se ha llevado a cabo, no se ha implementado, no ha podido lograr los avances que se propusieron con esta reforma educativa. Seguimos con los mismos niveles en la OCDE que cuando se inició esta reforma educativa. No se han logrado llevar una paridad en los salarios de los maestros, no se ha logrado una paridad en los estudiantes y hay distintos retos. Y ahora le agregas uno más al Estado, que es fortalecer la literacidad desde un punto de vista social, desde un punto de vista de que te esté acompañando. Por supuesto que está sobrecargando al Estado, por supuesto que el Estado no puede llevar a cabo esta titánica labor. Y si lo hace, si lo intenta hacer, lo va a hacer mal, como lo ha hecho mal con la reforma educativa, como lo ha hecho mal con los planes de estudio mal implementados, porque lo estás sobrecargando, porque estás dándole al Estado cosas que están fuera de sus posibilidades, cosas que simplemente no puede hacer, cosas que no debe estar obligado a hacer porque sus posibilidades no alcanzan, porque hay otras cosas más importantes para las clases más rezagadas que fortalecer su literacidad, porque el Estado hoy no tiene las posibilidades, es que no debemos de fortalecer la literacidad desde un punto de vista social, sino desde un Estado liberal que respete la voluntad del individuo de acercarse, así como ha dado frutos en muchos casos. ¿Se escucha? El socialismo se ha hecho para el hombre integral, Che Guevara. Y es aquí donde nosotros vemos que por parte de los que nosotros apoyamos al Estado socialista para fortalecer la literacidad, somos hombres integrales que buscan la integridad para todos. Y nosotros vemos que desde la refutación que nos plantean los miembros del Estado liberal, nos dicen que nosotros nos creemos los mitos, pero no son mitos cuando nosotros ya les comprobamos que en realidad sí funciona, porque desde mi primer orador de Ibancada, Joshua, se demuestra cómo desde Vasconcelos existen las medidas para que en realidad se puedan llevar a cabo estas necesidades desde un punto de vista social. No son mitos, nosotros ya les comprobamos que sí funcionan, porque desde que se les quita el estado analfabeta a las personas, en una gran mayoría vemos que se requiere de una eficientización de estos sistemas, pero nosotros vemos que ya existen todas las medidas para que se lleven a cabo, simplemente se necesita que sea más eficiente. Entonces, nos dice que la escuela no es la única manera de aprender y que nosotros aprendimos debate fuera de la escuela y muchísimas cosas risibles. Nosotros vemos
que no es la única manera de aprender, pero sí es la manera más universal de aprender las cosas que se necesitan aprender, porque en la escuela tú puedes desarrollar cosas como la lógica, diferentes materias que no aprenderías fuera de la escuela a menos a que te generen un interés grande. Y es aquí donde vamos al punto de debate, porque él nos dice que nosotros aprendimos debate aunque no estuviéramos en la escuela, pero nosotros tenemos cosas como el tiempo, el gusto y el conocimiento para poder generar el debate que otras personas no tienen, y bajo su sistema las personas que no tienen las condiciones como el tiempo, como el conocimiento o el gusto de hacer estas actividades se quedan fuera. Entonces aquí es donde nosotros vemos que es mejor que se queden afuera simplemente porque no tienen estas cosas, o mejor que el Estado ponga las condiciones para que en realidad se pueda llevar a cabo y que la gente se pueda acercar. Y es aquí donde vemos el punto donde estas personas se están equivocando, porque ellos consideran que el acompañamiento es una obligación. Y nosotros aquí vemos que es completamente falso, porque nuestro acompañamiento significa generar una educación accesible a estas personas. Entonces, si no es accesible la educación hoy en día, las personas no se van a acercar. Si es accesible, entonces sí se van a estar acercando al sistema que nosotros estamos proponiendo. Tona. Y funciona tanto porque históricamente el crecimiento académico de México con académicos de alto nivel en la OCDE ha sido tan bajo. Nosotros les estamos diciendo desde el principio es que hay necesidad de efectividad en este sistema. En México desafortunadamente no existe la efectividad, pero nosotros vemos desde el primer argumento que ya existen las bases para que funcione. Les doy el ejemplo de Alemania del Este, un estado socialista, que estas personas sí tenían la efectividad y tenían las bases para que su estado social funcionara. Entonces, ¿qué hacían estas personas? Generaban empresas y trabajos de gobierno que al final, como se monopolizaban, generaban ingresos gigantescos para el Estado y que lo utilizaban en el mismo Estado. ¿Y qué pasa al final? El Estado de Alemania del Este generó 100% literacidad entre sus ciudadanos que estaban en el Este y también un 100% acceso a la salud que estaban en este mismo Alemania. Entonces vemos que con un poquito de eficiencia que existe en esta Europa, nosotros podemos llevar a cabo todo lo que se planta adentro de México para que crezca. Entonces vemos que nos plantean un cuarto argumento de su bancada donde nos dicen que hay retos donde se necesita llevar a cabo la reforma y que seguimos en los mismos niveles, pero aquí es donde nosotros vemos que desde nuestro primer argumento, me canso de repetirlo, pero es necesario que lo escuchen, nosotros ya encontramos el punto donde funciona, simplemente necesitamos la efectividad. Entonces nos dice, no ha funcionado, entonces no hay que entrar en un estado social. No ha funcionado porque falta la efectividad. Si nosotros ponemos esta efectividad en la mesa, entonces ya vamos a poder llevarlo a cabo, y ahora tu reto, que lo ves tan imposible, va a ser una posibilidad. Siéntense. Aquí es donde nosotros entramos con nuestro cuarto argumento por la bancada, que es que el Estado social actúa por prioridades. Una prioridad del Estado social es que las personas en necesidad reciban condiciones para poder crear una clase media mayor. No se les obliga a tomar estas condiciones, pero se les ponen las condiciones para que estas personas las puedan tomar y puedan crecer en conjunto con los demás. Si el Estado ve como prioridad la inclusión de los ciudadanos para fortalecer la literacidad, sería mucho más fácil encontrar esta meta, que es fortalecer la literacidad con un Estado social, porque constantemente se dirigen apoyos para lograr esta meta. Entonces, ¿qué es el punto de este debate? Mostrar qué va a llegar a fortalecer más la literacidad, un Estado social a un Estado liberal. Pero lo único que ellos nos han dicho en todas sus intervenciones es, no, hay que mantenernos en la libertad, que la libertad sea el máximo punto. Y nosotros lo que les dijimos es, a ver, si nosotros ponemos un sistema donde la mayoría de las personas se pueden incluir, vamos a generar más fortalecimiento, porque ahora una mayoría de la población va a poder tener acceso y generar esta literacidad. Lo que ellos nos dicen es, hay que quedarnos en el mismo punto donde personas están saliendo del sistema, donde personas ni siquiera pueden entrar al sistema de literacidad por falta de condiciones. Y nosotros les estamos poniendo un sistema donde sí van a poder entrar. Entonces, ya les di el ejemplo de Alemania, donde vemos que con efectividad y con un poquito más de intervención del Estado, nosotros podemos llegar a estas metas que nosotros les estamos planteando. Por lo tanto, en nuestro argumento, el Estado social termina por ver la educación y la inclusión de las personas como una prioridad, y que el Estado lo mantenga como una prioridad, ya le está dando garantía a las personas de que se van a llegar a este punto. Entonces, si ya es una prioridad, es mucho más fácil que se avance a que se fortalezca la literacidad desde este punto. Entonces, nosotros en esta intervención reforzamos los argumentos que hemos presentado en nuestra bancada, refutamos todas las falacias que nos han presentado a este lado, y presentamos un cuarto argumento que queda perfectamente en nuestro entorno
dándonos el debate. No puedo pensar que mis ciudadanos van a alcanzar un desarrollo de pensamiento crítico si yo voy a estar en todo momento diciéndoles qué hacer. Y es que es contradictorio que nosotros queramos fortalecer la literacidad desde la visión de un Estado social, cuando ya les dejamos muy en claro que para alcanzar niveles elevados de literacidad, lo primero que se requiere es disposición. La disposición que se va a mostrar solamente si tú respetas la libertad del individuo. Quiere decir, ya les dimos este ejemplo muy sonado del debate. Las personas que estamos aquí le hemos invertido tiempo, hemos invertido esfuerzo porque hemos querido. Y precisamente me congratulo con ustedes porque han desarrollado muy buenas habilidades de debate gracias a que se acercaron porque ustedes quisieron. Pero si yo en este momento agarro y les doy una clase a todos los presentes de debate, no a todos les agrada, no todos van a desarrollar esta habilidad. Entonces, ¿cuál es el caso de querer obligarlos a todos? Nosotros lo que preponderamos es que pongamos los medios, tengamos las condiciones, pero que se acerquen las personas que lo quieran. Dime qué tiene de malo eso. Tú nos hablas de una disposición que se eliminaría cuando entramos en un estado social, pero el problema es que el entrar en un estado social no elimina la disposición de las personas. Muchas personas, de hecho, una mayoría, van a seguir queriendo entrar en este sistema educativo. De entrada, me tendrías que comprobar por qué una mayoría tiene una disposición, cuando sabemos, y es ahí donde te voy a exhortar a que no quieras venir a mentirnos, por favor, y menos entre tanto profesor que sabe que es una vil mentira cuando nos dices que hay una parte de Alemania que desarrolló su literacidad al 100% de los ciudadanos. ¿Qué crees, Ilui? Aquí tenemos expertos en la educación y saben que estás mintiendo. Ahora, entonces, otra cosa que debemos entender es que él dice, una gran mayoría tiene disposición. Y Luis, todos sabemos, porque conocemos el contexto mexicano, que hoy por hoy las personas no han entendido la importancia de desarrollar habilidades de literacidad. Pero el punto es, ¿se los tenemos que meter en la cabeza? No, porque así no funciona el pensamiento crítico. Ya te lo dijo Paco, el primer paso para desarrollar pensamiento crítico es que tú mismo te des cuenta de la importancia de este tipo de habilidades. Porque si te lo están metiendo, ¿qué crees? Es caer en lo mismo que siempre se ha hecho durante todas estas décadas, durante estos siglos que ha existido México. Y es que ellos muy efusivamente dicen, antes de que continúe, y que hemos desarrollado la educación, pero la pregunta es, ¿cómo estamos en educación en México? ¿De verdad estamos como ellos nos lo dicen? ¿De verdad estamos tan bien? ¿Tú crees que sí, Valeria? entonces lo que tú quieres generar es un retroceso, porque los que aprenden, qué bueno, y los que no, que se queden atrás y que se queden sumergidos en la ignorancia y en la pobreza. A ver, de entrada, ¿por qué si yo no tengo literacidad voy a estar sumido en la pobreza y en la ignorancia? Nosotros ya te dijimos, la alfabetización sí tiene que ser desde la visión de un Estado social, pero el fortalecimiento de la literacidad se tiene que dar desde una visión liberal. ¿Por qué? Porque es triste que ustedes comparen el proceso de alfabetización con el proceso de fortalecimiento de la literacidad. Y es que todos reconocemos que son dos procesos totalmente diferentes. Es cierto, la alfabetización debe ser universal y el Estado te debe dar acompañamiento, pero la literacidad no se puede lograr de la misma forma. Tú no le puedes decir, tú no porque tengas a una persona 5 horas supuestamente enseñándole literacidad, ya por eso la va a desarrollar. Claro que no. Este tipo de habilidades de entendimiento, de comprensión, de pensamiento crítico no se desarrollan porque un maestro te esté diciendo qué es el pensamiento crítico. Se necesita que tú, por tu propia voluntad, pongas bajo tu libertad de tu parte. ¿Qué quiere decir? Muchas de las veces, y los profesores reconocemos que
la literacidad muchas de las veces no se desarrolla en el aula de clases, se desarrolla fuera de, cuando los alumnos utilizan su tiempo de dispersión para leer de manera lúdica, para por propio gusto desarrollar el hábito de la lectura, y es entonces donde el primer paso para empezar a desarrollar la literacidad. Y es que, ¿saben qué? Les pongo otro ejemplo. Cuando se ha querido fortalecer los índices de lectura, hemos fracasado en gran sentido en algunos programas. ¿Por qué? Porque tratan de decirte, es que mira, es una obligación leer, es que mira, estás obligado a leer porque te trae estas habilidades, cuando no es así. Principalmente el ejemplo que tenemos es el programa Letras para Volar. ¿Cómo ha funcionado este programa? A través de la lectura lúdica. Que te digan, no, nadie llega y te dice, ¿sabes qué tienes que leer? Simplemente te presentan el libro, te presentan los programas y te dicen, te conviene leer, pero ya tú sabrás si lo haces o no. En ningún momento se les obliga a que estén leyendo, y por tanto tenemos un muy buen ejemplo, y es que precisamente la Universidad de Guadalajara ha sido pionera en este sentido y nos ha demostrado que ha preponderado la libertad de las personas para que se fortalezca la literacidad. Es ahí donde nosotros decimos que ¿qué concluimos de este debate? La pregunta sería, ¿se puede fortalecer la literacidad desde la visión de un Estado social? No, no se puede, porque necesitas que tus ciudadanos se den cuenta por ellos mismos de la importancia, porque la literacidad no se desarrolla con 4 o 5 horas en la escuela que te estén dice y dice que es el pensamiento crítico. Así no se puede. Y el segundo punto que podemos concluir es, ¿qué se necesita entonces para fortalecer la literacidad? Se necesitan infraestructura, se necesitan condiciones básicas, pero lo más importante, se necesita que los ciudadanos empiecen a despertar, que por ellos mismos se den cuenta de la importancia de desarrollar la literacidad, para que en lugar de que el Estado te lo esté queriendo dar, tú, ciudadano, lo estés exigiendo. Es así como sí vamos a fortalecer la literacidad, y a todos nos queda claro que se va a lograr desde la visión de un Estado liberal. Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Benito Pablo Juárez. Vengo a este debate a refutar lo que ellos nos acaban de mencionar con sus argumentos, los cuales respeto mucho, y voy a refutar de la manera más respetuosa posible. Primero, llegaban y nos decían que ellos no debían de pertenecer, que ellos no apoyaban la idea de un Estado paternalista que obligaba a las personas. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo que acaban de traer a la mesa, que es un programa muy grandioso que se llama Letras para Volar. Letras para Volar es un programa que acude a diferentes escuelas, tiene distintos programas para acercar la lectura a las personas, principalmente a los jóvenes. Este programa no obliga, no llega a ninguna escuela con una pistola y dicen, niños, tienen que leer. No. Lo que ellos hacen es acompañar y demostrar nuevas opciones a los niños para que ellos aprendan y para que ellos puedan desarrollar diferentes habilidades. Así como el programa de Letras para Volar, así puede actuar el Estado social. Después ellos nos decían que hay un mal gasto de recursos que se pueden usar en otras cosas. ¿Qué consideran ustedes, maestros académicos que están aquí, más importante que la educación? Claramente, podemos darle a lo mejor despensas a un grupo de personas necesitadas, pero ¿no sería mejor, en vez de darles pescados, enseñarlos a pescar? Para que ellos mismos puedan generar esas oportunidades y puedan salir adelante y puedan llevar a cabo y puedan salir de ese rezago en el que se encuentran. Además, en el Estado social podemos generar esa política pública más eficiente. Nos decían que no les habíamos mencionado por qué se puede generar de manera más eficiente. Se los menciono de nuevo porque mis compañeros ya se los habían mencionado. En el Estado liberal
la recaudación de impuestos es mínima. La recaudación de impuestos es mínima y no es lo mismo la recaudación de impuestos que se lleva en un estado liberal a como se lleva en un estado social. Cuando se lleva en un estado social aumenta esta recaudación de impuestos y no es nada más recabar impuestos, es generar un recurso para poder generar política pública. ¿Cómo ellos quieren desde un sistema liberal generar política pública eficiente sin recursos? Además, recordemos la gran diferencia entre el Estado social y el Estado liberal. La gran diferencia es que en el Estado liberal el Estado te deja como individuo a que tú vayas por el camino que tú decidas. Y aquí es cuando yo les pregunto, ¿cómo se avanza de mejor manera y más grande? ¿Solos o en conjunto? Cuando ustedes van a una capacitación, cuando ustedes tienen un equipo de trabajo, ¿cómo piensan mejor? Cuando ustedes hacen alguna tarea solos o cuando les ponen alguna tarea y se reúnen con algún grupo de maestros. Es la pregunta que yo dejaré sobre la mesa. Después, Tonatiuh nos decía que no debe de haber acompañamiento y nos decía que le pregunté yo la diferencia entre acompañamiento y obligación. Claramente él no me la supo decir porque no le convenía en este debate. Nosotros no estamos hablando de obligar a las personas, estamos hablando de un seguimiento y de una guía. Tona. ¿Tú crees que una persona que tiene hambre va a aprender literacidad? Primero hay que garantizar muchas otras cosas antes de obligar al Estado a garantizar la literacidad como tú quieres. Primero va a garantizar un desarrollo sostenible económico y la educación. Ok, ¿cómo vas a garantizar un Estado sostenible económico desde un nivel liberal? Eso se logra también con políticas públicas más eficientes y nosotros venimos a aclararles el tema. No quieran venir a desvirtuar y jugar con la inteligencia de todos los académicos que aquí se están presentes. El inculcar la educación no va peleado con quitar otros programas de gobierno. Eso es lo que ustedes no han entendido. El que nosotros digamos que vamos a fortalecer la literacidad no quiere decir que vamos a quitar programas de agua, de repavimentación o de otro tipo de cuestiones. Obviamente van aunados las unas con las otras. Y exactamente, si tenemos tanta desigualdad, si tenemos tantas deficiencias, la manera de apoyarlas es cuando el Estado te puede proveer de esas armas, de esas herramientas para que tú puedas desarrollar tu literacidad. Después ellos nos decían que las personas dejan de estudiar que porque se van de viaje, eso nos decía Tonatiuh, pero no, señores, y no nos vengan a vender ese tipo de ideas. Los estudiantes no terminan las universidades por falta de recursos, por falta de oportunidades, por falta de escuelas, por falta de trabajo, y eso es más probable que se lleve a cabo en un estado social, lo que nosotros venimos a proponer el día de hoy. Después nos decían que el debate no se aprendía en escuelas. Y Paco, no nos vengas a mentir, tú aprendiste en una escuela pública, en Prepa 5. Y también tú aprendiste en un CECITEC. Yo aprendí en un CONALEP, en una escuela que el Estado me puede brindar. No lo aprendimos nada más en nuestras casas, no lo aprendimos nada más en la computadora. Obviamente lo desarrollamos en nuestras casas, pero hay un seguimiento que se te tiene que dar desde la escuela. Y no vengan a engañar y decir que todos y cada uno de los maestros que se encuentran aquí no desarrollan el debate en sus aulas de clase, donde ahí es lo más importante y ahí es donde nace el debate. Después nos decían que hay cosas más importantes como la comunidad rezagada y es lo que nosotros les venimos a mencionar otra vez. Existe este tipo de desigualdades porque nosotros como Estado no les estamos brindando estas oportunidades para que ellos puedan desarrollar esta literacidad. Después nos decían que era una labor titánica desarrollar la literacidad. Pues señores, qué bueno que ustedes no estuvieron con Vasconcelos, si no jamás hubiéramos alfabetizado a todo ese tipo de personas. Qué bueno que ustedes no estuvieron planeando el proceso de alfabetización con Vasconcelos, porque para ustedes era imposible, porque para ustedes era una labor titánica. Pero señores, por más grande que sea el reto, no debemos de bajar la cabeza y no por grande que sea el reto, debemos de dejar de enfrentar este tipo de cuestiones. Y es aquí como hemos refutado todos y cada uno de esos argumentos que nos decían que en el Estado social íbamos a obligar a las personas. Claramente no, nosotros vamos a inculcar ese tipo de oportunidades. ¿Y por qué hay tanto rezago y por qué la gente no tiene ese interés? Porque no conoce nuevas oportunidades, porque no conoce otros caminos. Entonces, ¿qué va a pasar? La disposición que tanto nos mencionaban se puede crear. La disposición que tanto nos mencionaban se puede originar. ¿Cómo? Mostrándole a los jóvenes, a las personas, nuevas maneras de aprender, mostrándoles que hay otro tipo de cuestiones que no son tan tediosas, que no son tan aburridas para desarrollar su literacidad. Y claramente se pueden hacer y se puede originar sin la necesidad de obligar a las personas. Muchas gracias.
Bien, pues esto es lo que hacemos en el equipo de debate. Esperamos haya sido de su agrado este ejercicio dialéctico y pues despido así a mis compañeros agradeciéndoles que el día de hoy estén aquí presentes. Muy bien, ahora pues por cuestiones de tiempo no vamos a tener este tiempo para interactuar con ustedes a través de preguntas, pero sí por aquí todavía vamos a estar un rato más y sí comentarles antes de terminar con esta actividad, desde la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado ya estamos con el diplomado en Argumentación y Debate para el Pensamiento Crítico, precisamente para tratar de fomentar este tipo de actividades, primeramente entre los profesores para que después se vuelva algo popular entre todos los alumnos. Entonces, para esto, a través de la coordinación, pueden preguntar, estamos ya con este diplomado, ya vamos a estar ofertándolo y esperamos sea de su agrado para fortalecer esta actividad que creemos precisamente para lo que sirve el debate también es para fortalecer la literacidad. Saber leer qué vamos a debatir, saber entender en qué contextos estamos, saber entender sobre qué vamos a hablar, eso también es literacidad, también se desarrolla con el debate y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias. ¿No queda tiempo para preguntas? Bien, pues agradecemos a estos jóvenes talentosos que nos hicieron este debate de muestra como una dinámica que por lo pronto yo como profesor pues los voy a invitar a mi escuela para que promovamos este tipo de actividades y este tipo de disciplinas entre nuestras comunidades. Les agradecemos su participación y agradecemos la paciencia de todos ustedes. Vamos a hacer algunos cambios aquí en el escenario y continuamos.